acompaña Luis Carrasco, que es el director de la Escuela de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la UTEM. Bienvenido, don Luis. ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes cómo están? Nosotros bien. Muy bien, agradecidos de que se tomara este tiempo para compartir con nuestros televidentes sobre estos temas de las prevenciones de riesgos que son muy, pero muy importantes. La verdad es que uno no sabe mucho qué hacer en caso de ciertas eventualidades, mucho menos de tornados, porque no teníamos eso comúnmente, don Luis. Bueno, la verdad de las cosas es que uno de los puntos fundamentales dentro de esta novedad, entre comillas, porque en el mundo evidentemente no es una novedad, el tema de los tornados y las trombas y cualquier evento que son catastróficos o de desastre, está precisamente en situarnos en el actuar del ser humano, porque frente a esos fenómenos naturales ya no podemos hacer nada. O sea, cuando cae agua no podemos administrar el agua caída ni en los terremotos, ¿cierto? Cuánto se va a mover. Entonces, las Naciones Unidas y todas las instituciones de reducción del riesgo de desastre señalan que el gran desafío es cómo uno capacita a la gente frente a este tipo de eventos. Entonces aquí lo fundamental es entregar ciertas instrucciones, directrices y cambiar también la forma de pensar las emergencias en Chile, cambiar los planes de emergencia o adaptarlos y empezar también a construir de forma diferente. Al parecer esto se está viendo casi como normal en realidad, el tema de los tornados, las trompas. Lo que pasa es lo siguiente, que estadísticamente el tema de los tornados en Chile se da más o menos una vez cada 10 años. Y hoy día estadísticamente estamos hablando de 10 veces, o sea, una vez por año, si es que hablamos de un promedio. Tampoco es tan frecuente, pero sí es algo que es posible que suceda. La idea es que no nos pide desprevenir. Justamente. Debemos atribuírselo esto al cambio climático, ¿verdad que sí? O sea, es algo a lo que podemos esperar que el año que viene, para la misma época, va a volver a suceder. Lo que pasa es que en el tema del cambio climático, como estamos hablando de un tema que se produce a través de los gases de invernadero, en la parte climática afecta más bien en el tema del agua caída y establece en fenómenos extremos. Lo que sí podríamos decir con certeza es que facilita la formación de trombas y la formación de tornados, porque esto se produce, es una acción de inestabilidad postfrontal en donde se juntan masas de aire caliente y fría y produce esta especie de embudo en donde gira a alta velocidad y la parte baja es la que pasa a llevar una serie de elementos en el borde costero o hacia el interior. ¿Y la diferencia entre la tromba marina y el tornado es? Es que uno tiene origen en el mar, y el otro en el continente, pero ya hay ciertas disputas en entender hasta dónde llega la marina y finalmente si se adentra podría llamarse tromba o es tornado, pero son muy similares. Claro, la tromba se llama a la marina. Claro, así es. Y el tornado, algunos dicen cuando ya toca tierra, inmediatamente se claro, el continente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como estos son mediciones también post-destrucción, siempre se tiende a pensar que el tema de los tornados es un poquito más destructivo que el tema de las trombas. ¿Ya? Porque está aquí entre nosotros, la tierra. Justamente. La tromba que pasa en el agua se quejarán los delfines, no nosotros. Claro, era un poco pescado así como de algún lado, pero nosotros... Pero a ver, ¿y qué debemos hacer? Porque si se va a volver más frecuente, si va a aparecer, como dice usted, quizás uno por año, es lo que se perfila. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo se prepara uno? Porque tampoco podemos decir va a salir siempre en Talcahuano, va a salir siempre en Los Ángeles. ¿Podría ser esto en cualquier lugar? Bueno, a ver, pensemos que hay algunos lugares que son más propicios para que se dé esto climáticamente, y esto va a ser seguramente en el sur y como bien decías tú, en los momentos de otoño. Hoy día vamos a tener 24 grados de calor, por lo tanto ya no podemos decir si en verano, si en otoño, qué cosa, pero pensemos, digamos, que hay cierta estabilidad o hay ciertos hechos recurrentes. Ahora, el tema del tornado frente a lo que podría ser un huracán es en un lugar muy acotado, bastante violento, tanto es así que lo que nos hablan de Los Ángeles es que pasó en 2 cuadras, ¿ya? O sea, en un sector muy acotado y ahí hace toda la destrucción y los que están, ¿cierto?, desde la calle al otro lado no les pasó absolutamente nada. Lo grababan nada más. Claro. Entonces, mirado desde ese punto de vista,
Lo que podríamos decir es lo siguiente: en aquellos que tienen mucho más experiencia, que son Estados Unidos y países centroamericanos, en este tipo de eventos, de partida ellos ya construyen de forma diferente, a tal punto que está especificado hasta el largo de los clavos o de los tornillos que deben de ser utilizados en los techos. Claro. Entonces aquí yo hago un punto de inflexión. Cuando uno está diciendo que se van a dar bonos de reconstrucción, lo lógico sería reconstruir pensando... A prueba de. Claro, porque si no vamos a volver a construir de la misma forma y nos va a volver a suceder lo mismo. Porque somos experimentados en terremotos, incluso los chilenos nos reímos de los terremotos, pero cuando pasa sobre la tierra... Claro, ahí hay un antecedente. Bueno, yo soy presidente de REDULAC. REDULAC es la red universitaria para América Latina y el Caribe, en la sección chilena, que tiene que ver con reducción del riesgo para desastres. Y efectivamente, nosotros tenemos un terremoto escala Richter 7,5, 8, y al día siguiente estamos todos trabajando. Estamos normales. Cae un poquito de agua y la gente no llega a trabajar. Eso es así. Sobre tierra. Claro. Pero la verdad es que, mire, nos reíamos y decíamos, bueno, teníamos los volcanes, teníamos los terremotos, ahora también tenemos trombas marinas, o sea, era lo que nos faltaba. Claro. Pero tenemos que adaptarnos, efectivamente, y parte de la adaptación, como somos uno de los países con mejor índice de construcción en el mundo debido a la adaptación por los terremotos, debemos adaptarnos también a tener espacios subterráneos, por ejemplo, en las casas sobre todo. Bueno, o sea, si nosotros miramos esto con una visión de futuro, tendría que suceder así. Cuando nosotros vemos casas en Estados Unidos, en Miami, incluso hay réplicas subterráneas de la misma casa bajo la cota cero. ¿Por qué? Porque están pensando en un tema de huracanes que va a durar muchísimo tiempo, tienen que tener alimentos, tienen que tener refrigerador, conservadora, televisión, radio, en fin. Claro, es un búnker. En el caso de acá, evidentemente uno podría pensar en algo menor, porque el tema del tornado pasa y es rápido y no requiere de provisiones, no hay que tener agua ni alimentos porque va a estar mucho tiempo. Ahora, pensemos que no está construido así. Si no está así, evidentemente lo que tenemos que prever es ir a una estructura que sea firme, una estructura sólida. O sea, la mala decisión sería ir a estructuras que sean, claro, y que sean estructuras, yo les diría, livianas, casas de madera, casetas, autoconstrucción. Todo lo que fue autoconstrucción fue lo que en este caso voló, ¿ya? Cuando hablaban de estos edificios que decían que estaban mal, ¿qué es lo que voló? El techo. Y todas las estructuras que evidentemente están hechas con otro miramiento, salieron la parte vidriada, todos los marcos, la periférica, todos los marcos de aluminio, etc. Entonces, debiéramos escoger una casa, una estructura sólida. Aquí, haciendo al tiro la referencia a lo que podría suceder en los colegios, no hay que escoger ninguna estructura que sea ni tan alta, ni de techos amplios ni altos, como serían los gimnasios, los auditorios, porque efectivamente ahí va a entrar esta masa de aire y va a levantar los techos y va a ser tremendamente peligroso. Pero pensemos en una casa normal, la casa de cualquier chileno. Dentro de las casas como las tenemos ahora, ¿cuál es la parte que podría tener características más protectoras? Claro. ¿Dónde meternos? La pieza más cubierta, la más ciega, o sea, la que no tiene ventana, aquella que en la reconstrucción quedó sin ventana sería la ideal, o si no en un baño, en una bodega, en un armario tipo nicho. O sea, estamos hablando, claro, que pudiésemos incluso tener solamente un acceso, que podría ser una puerta sólida, y esa a su vez la vamos a taponear con el colchón y con un mueble presionando. Esa sería la más segura, o sea, estamos hablando pieza interna, el baño, la bodega, este armario, como les digo, tipo nicho. Esos serían los lugares más seguros. Y en un edificio estamos hablando de los subterráneos, donde están los lugares de estacionamiento. Y ojalá más abajo del -1, o sala de máquina o sala de bodega, serían los lugares que permitirían estar 100% seguros. Qué fuerte el tema de cambiar inclusive como la cultura en realidad, porque entre que la gente baje un edificio para un terremoto o para un sismo ya es rápido, imagínate para un huracán que es mucho más. Bueno, efectivamente aquí hace toda una inflexión que cuando no hay capacitación lo que es importante que es el liderazgo, son los planes de emergencia. Por lo tanto, quien lidera este tipo de acciones puede salvar a todo un grupo.
¿cierto? Porque hay que dar las instrucciones y decir, bueno, aquí va a pasar Claro, esto o está pasando se algo. choquea, se ciega. Claro. Y si viene esta tromba o este tornado y estás en la calle y no tienes una casa a la que entrar, porque hablamos que esto es súper repentino, ¿qué debe hacer una persona que está a la intemperie? Lo que no debe hacer es subirse al automóvil, Eso. porque el automóvil es también una estructura liviana, por lo tanto se lo va a llevar este embudo de aire, ¿cierto?, que gira fuertemente. Aquí habría que buscar una especie de zanja, una depresión, un hoyo, en donde yo pudiese, ¿cierto?, acostarme con la cabeza hacia el lado de la tierra, o sea, dándole la espalda al cielo, y tratar, si tengo una colchoneta o algo, taparme para evitar también que me caigan, porque hay una serie de elementos que viene, ¿cierto?, en este ventilador, que son piedras, que son escombros, que son latas y que podrían caerle a la persona. Y tratar, ¿cierto?, después del nivel 0, aunque sea bajito, ¿cierto?, poder pasar ese embate. Tampoco aquí cabe el tema de irme en el auto corriendo, o sea, moverlo pensando en que yo lo voy a esquivar, porque si este embudo, esta tromba, sigue por detrás, ¿cierto?, este tornado, es probable que también sea presa a succionar, o este efecto centrífugo. Así es. Oh, ya. Ay, qué terrible. Hemos visto, la cinematografía nos dejó esa imagen de la vaca volando, ¿se acuerdan? Bueno, de los autos volando. Y precisamente eso, una acción humana, por ejemplo, cuando vienen las marejadas, es que sale a fotografiar. Aquí no vale ese tipo de acción. Claro. Que de repente alguien, ¿cierto?, con su teléfono salga a fotografiar lo que está sucediendo, porque podría ser que en algún momento ya fuera uno parte del problema y ya no tenga cómo salir de este tornado. Y esta idea de tener una puerta de entrada del aire y una de salida, en el caso de los huracanes funciona. No sé si en este caso también, de que haya como que el viento atraviese. Aquí es mejor taparse completo, cerrar puertas, ventanas, todo, o abrirlas para que circule. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de este tema, estamos pensando en algo tan focalizado como que va a entrar un chiflón y va a salir por el otro lado. Aquí generalmente estamos hablando de una estructura que va desde el sector 0 de tierra hasta las nubes más próximas. Por ¿Cuántos lo tanto, kilómetros tenía como 7 kilómetros de altura? Claro, o sea, a mucha altura, que supera con creces lo que son las casas. Un piso más o menos, en promedio, mide 3,5 metros. Entonces, si pensemos los edificios que se les volaron los techos, estamos hablando de edificios de 12, 13, 14 pisos. Entonces, este tema de abrir puertas no vale. Aquí estamos hablando de estructuras muy sólidas, ¿cierto?, con puertas también macizas, que evite que el viento entre y que podamos aguantar este embate, este choque. Ahora pensemos de estructuras que estaban en la calle. Aquí estamos hablando de postes que salieron volando. Estamos de torres de alta tensión, estamos hablando, ¿cierto?, de cables eléctricos. Entonces ya uno tendría que pensar sobre de cables que se colocaran subterráneamente, y también hay que pensar que toda esta estructura, llámese antenas de teléfono, letreros y qué sé yo, hay que ver bien cómo están empotrados, porque lo que salió hasta la base. O sea, no es que se haya flectado, ¿cierto? Hasta la base salió. Entonces, muchas veces con las contingencias que había no era necesario pensar a lo mejor en colocar una base mucho más potente, más sólida, para que no se moviera. Pero ahora sí. Ahora sí. Ahora tenemos que tener no solo un cambio de mentalidad, sino también cambio en el diseño estructural, y me imagino que también nuestros ingenieros van a tener que comenzar a tomar esto en consideración en las universidades, en los centros de formación de la ingeniería. Y cambiar los planes de emergencia. Como bien decías tú, aquí hay movimientos que muchas veces pueden ser contrarios a lo que estábamos acostumbrados frente a los terremotos, frente a las marejadas y otro tipo de eventos incluso meteorológicos. Pensando de pronto en los colegios, en la universidad, inclusive ustedes también directamente en la universidad, institutos, cosas de lugares masivos, habrá que casi como reinventar o reestructurar la operación DEICSI, que antiguamente se hacía para el tema del terremoto, algún temblor sísmico, después vino el tema del tsunami y ahora por el tema de los tornados. Bueno, yo te digo una cosa que se decía hace 20 o 30 años atrás, que era construir protegiendo las ventanas. Habían una suerte de persianas macizas, ¿cierto? Y algunos colocaban hasta una especie de puertas tipo metálica, que hoy día han ido desapareciendo. Hoy día está solo la ventana.
Bueno, esa sola ventana no sirve. Entonces aquí también uno tendría que pensar en protecciones a la puerta y protecciones a las ventanas, porque podría ayudar, ¿cierto?, que evitara que entrara esta masa de aire. Deberíamos traer expertos de otros países donde estos fenómenos sí son habituales para quizás instruirnos un poco, o con los conocimientos que manejamos son suficientes. A ver, en el mundo este tipo de eventos es sumamente conocido y hay muchísima literatura. Y aquí tenemos ingenieros que pueden, ¿cierto?, instruirse a partir de esa literatura sin mayor problema, porque están dados cuáles son las cifras, cuáles son las recomendaciones constructivas, pero nunca está de más que alguien pueda venir. O venga o vaya a ver las experiencias. Así es, hoy día es tan fácil viajar, sí, y de repente tener comunicación, clases online, y podemos estar hablando con cualquier persona del mundo, así que bienvenido, digamos, las experiencias que son bastante recurrentes en ese tipo de países. Nosotros siempre decíamos, tenemos todas las emergencias, menos huracanes, menos tornados. Ahora ya no podemos decir lo mismo. Y los vamos a tener recurrentemente, entonces. Ese es el veredicto final. Por lo menos las probabilidades han aumentado. Han aumentado. Si antes hablábamos una vez cada 10 años, hoy día sí que hay más posibilidades que nos encontremos con uno de ellos en nuestra vida. Y en ciudades como Santiago, que tenemos esta cordillera, estamos como súper rodeados, ¿es posible la aparición de este tipo de fenómenos? A ver. Porque en el sur es como más abierto el espacio, aquí estamos más contenidos con las cordilleras. Yo me voy a meter en un área que no es la mía, la meteorológica, pero lo que señalan los meteorólogos es que hay mayores facilidades hacia el sur, hacia los sectores de Chillán, esos sectores. Pero hemos visto tantas situaciones meteorológicas no vistas en Santiago que tampoco hay que cerrarse a que haya cuestiones de ese tipo, o a lo mejor menores o intermedias, que no alcance a marcar como un tornado, pero que sean muy parecidas. Yo me recuerdo hace algún tiempo atrás que hablábamos de que era casi imposible que cayeran rayos sobre las casas. Y hoy día eso es bastante recurrente. Así es. Y en Chile no se construía con pararrayos como sucede en muchas partes del mundo. Entonces, vamos a tener que pensar de que esos fenómenos van a ser más recurrentes y que vale la pena construir con un pararrayo. Bueno, yo soy testigo de 2 rayos, estoy viva para contarlo. Porque vengo de una isla del Caribe donde nosotros sí estamos como que no nos hacen nada los huracanes, y el tema de los rayos es súper intenso. De hecho, en la Florida dicen que un rayo mata a una persona todos los días. Imagínense el nivel de presencia que tienen estos fenómenos en otros lugares. Yo creo que nosotros deberíamos ir aprendiendo ya, porque el cambio climático está modificando lo que solía ser la naturaleza, o lo que conocíamos como la naturaleza. Claro, a diferencia, digamos, de esos países, el tema de los rayos se da en verano, entonces se dan, y eso se asocia mucho a los incendios forestales. Aquí los rayos generalmente se asocia hacia el lado del invierno, pero volvemos a lo mismo. Hoy día estamos en una estación en donde no puede haber una temperatura tan alta, y hoy día están pronosticándose que va a haber más de 20 grados. 24, oscilación térmica de 21 grados leíamos esta mañana cuando dábamos la información del tiempo. Se está perdiendo a poco las 4 estaciones. No, van a ser, en el Caribe tenemos 2, verano e invierno. Bueno, eso es lo que dice el tema del cambio climático, que uno va a llegar a 2 estaciones. Exactamente. Y nosotros vivíamos 4 marcadas y puntuales. Muy marcadas. Ahora tan solo 2. Cuando se produce un evento de esta naturaleza, ¿cuáles son las cosas que uno debería tener en la casa? El botiquín tradicional, las cosas normales, ¿cuál es la acción a tomar con relación a, por ejemplo, cables que se están cayendo? Y con relación a los cables, siempre se ha hablado de soterrar, pero nadie quiere sepultar millones y millones, miles de millones que van a sepultarse junto con los cables. Bueno, ¿Ningún gobierno quiere tomarse eso? Bueno, son inversiones que hay que hacer, y si queremos compararnos con los países de la OCDE, estamos hablando de países que están en niveles superiores, tenemos que hacer ese tipo de inversiones. Ahora, frente a lo que tú me dices, la ONEMI ha propiciado los kits de emergencia. En los kits de emergencia uno siempre debería tener todos los elementos de primera necesidad. Hay que tener un stock de alimentos, hay que tener una linterna, tener información y que le están diciendo lo que está sucediendo, tranquiliza, relaja, y además uno puede tomar buenas decisiones frente a eso.
No está de más tener frazadas elementos que si te indican que tienes que irte a un albergue o tienes que ir a un lugar específico, finalmente puedas tener el resguardo necesario en abrigo, en alimento. El que toma remedios, el que es dependiente de esos remedios estén ahí, un poquito de dinero en efectivo. Hay que recordarles que para el terremoto, ¿cierto? 2010 los cajeros no funcionaron y la gente que no acostumbraba y andaba con tarjeta no podía ir a la feria, ¿cierto? O al almacén a comprar. Bueno, son cuestiones que uno tiene que prever. Sí. Y a mí me preocupa mucho el cableado eléctrico, porque vimos en la mayoría de los videos se veían los postes, se veían los cables botando chispas, y yo creo que muy poca gente sabe cómo reaccionar ante algo lloviendo como un cable de energía suelto, moviéndose como loco, se mueven como serpientes locas. ¿Qué se debe hacer en ese caso si yo veo un cable de alta tensión en el suelo? Dicen que las ruedas del auto te protegen porque son de goma, pero ¿qué tanta verdad tiene esas cosas? Bueno, si estamos hablando de cables eléctricos hay que alejarse. Evidentemente uno no va a resistir la electrocución. Si hay alta tensión, ni siquiera hay que tocar el cable para uno electrocutarse. Claro. Se pueden dar condiciones dieléctricas como la que dices tú, la del neumático, o aquel que dice que está dentro de un auto y está encapsulado. Pero son hechos fortuitos, no son de elección. Por lo tanto, las recomendaciones son alejarse de esos lugares, dar cuenta a las instituciones de emergencia, bomberos, compañías eléctricas. Generalmente cuando esto es masivo, ¿cierto? Y hay estos problemas en todas partes, lo mejor es estar en casa. Y si hay alguien que quedó, que uno lo ve que se está electrocutando y quisiera ayudarlo. A ver, si esto fuera alta tensión, no hay mucho que hacer. En medio segundo ya lo... Claro, hay una suerte de alcoholvoltaico que también a uno lo podría comprometer. Si esto no fuese así, tendría que uno tratar de ayudar con algún elemento que no fuera conductor eléctrico. Y en este caso podría ser una madera, un palo, ¿cierto? Un listón que pudiese yo mover ese cable y evitar el contacto con la persona. Además, si yo tengo calzados con suela de goma, guantes, todos esos elementos son los que ayudan en ese momento para no tener ser conductor de la electricidad. ¡Wow! Esto ha sido muy interesante conversar con usted, don Luis, porque de verdad tenemos que estar precavidos. Y mi abuela decía, saber no pesa. Así es. Gracias por venir, de verdad que agradecemos mucho la UTEN que nos lo haya prestado durante este ratito. El departamento que usted dirige de prevención de riesgos y de asuntos de medio ambiente está en este momento al servicio de la ciudadanía, me imagino, para estas preguntas, estas consultas. Estamos trabajando mucho el tema de vinculación con el medio, es parte de nuestra acreditación como universidad compleja. Efectivamente, las universidades hoy día no pretenden ser lugares de élite que desarrollen conocimiento para sí mismas. La idea es que este conocimiento sea compartido con la gente y apunte a un mejoramiento de la calidad de vida. Tenemos programas, por ejemplo, hoy día con la comuna de San Antonio, en donde estamos trabajando el tema de los incendios forestales, los terremotos, el tema de los tsunamis, y precisamente con eso tenemos una doble conexión. Mejoramos, ¿cierto?, el contacto de nuestros profesionales y también en paralelo mejoramos la condición de vida de la gente. Muy bien, por eso están aquí. Sí, don Luis Carrasco, este aplauso es suyo. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vamos.